una norma de control de cambio que existe ahora en Colombia es que toda persona que tenga una operación de comercio exterior o una operación financiera con el exterior o una empresa, persona o empresa que sea exportador, importador, que reciba endeudamiento externo, que reciba inversión extranjera, va ante el mercado cambiario, que está determinado qué es mercado cambiario en la resolución 8 del 2000, que dice que en el mercado cambiario actúan unos señores que se llaman intermediarios del mercado cambiario, que para nuestro ejemplo vamos a decir que son los bancos comerciales, no solamente los bancos, pero para nuestro propósito por ahora son los bancos comerciales. ¿Qué dice la resolución 8 del 2000? Que toda persona que tenga una operación de comercio exterior o una operación financiera con el exterior, cuando va ante un banco, es decir, cuando va ante el mercado cambiario, el banco tiene la obligación de hacerle diligenciar lo que se llama una declaración de cambio. ¿Qué va a decir en la declaración de cambio? ¿Cuánto se compró o vendió en dólares? ¿Cuál fue el concepto cambiario que originó esa operación? Si es endeudamiento externo, si es inversión extranjera, si son exportaciones. Si son exportaciones, ¿cuál es el documento? El documento de exportación, el TEX, que ampara esa exportación. Si es una importación, le va a decir aquí cuál es la declaración de importación que ampara esa importación. Pamela. O sea que una definición de tasa de cambio flexible sucia es cuando hay intermediarios en el mercado cambiario o Actualmente sí. Sí. Entonces, todo lo que tenga que ver con la tenencia de divisas, todo lo que tenga que ver con las obligaciones de informes al Banco de la República, todo lo que tenga que ver con derivados financieros que se permiten en Colombia, de cobertura cambiaria, de tasas de interés, todo lo que tenga que ver con tasas de interés a las cuales se pueden contratar los créditos, de pronto limitar los plazos para los créditos, aunque pues no se aplica, todo lo que tenga que ver con las divisas en las cuales puede invertir el Banco de la República, sus reservas internacionales, hacen parte de lo que llamamos nosotros actualmente régimen cambiario colombiano. Y todo eso está en la resolución 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República. Más preguntas sobre qué es control de cambios. Normas destinadas a controlar oferta o demanda, aumentar oferta, aumentar demanda, dependiendo de la coyuntura que tenga el Banco Central en lo que hace referencia a sus reservas internacionales. Entremos a analizar tasa de cambio flexible sucia. ¿Cómo se determina la tasa de cambio nominal? Entonces tenemos acá, ahora sí, muy buen acercamiento, el mercado cambiario. Ya sabemos que se transan son dólares, que hay una cantidad que se transa y hay un precio, y el precio en el mercado cambiario se llama tasa de cambio nominal. Tenemos una oferta, que la explicamos en una clase anterior, normalmente tiene pendiente positiva y tiene una demanda que normalmente tiene pendiente negativa. Supongamos que estamos por allá en el año 2004 a 2007. ¿Qué pasaba entre esos años? Que la oferta monetaria por exportaciones, Colombia empezó a exportar mucho petróleo y incrementó. Entonces, si estábamos con tasa de cambio nominal de 2.900 pesos, debido a las exportaciones que se empezaron a incrementar la tasa de cambio y al endeudamiento externo y a la inversión extranjera que llegaba, la tasa de cambio supongamos que baja a 2.000 pesos. Por ahora el Banco de la República dice, bueno, la tasa de cambio de 2.000 pesos todavía puede aguantar la economía una tasa de cambio de 2.000 pesos. Pero si siguen llegando exportaciones, si sigue llegando endeudamiento externo,
la oferta va a seguir incrementándose, ¿cierto? Y entonces la tasa de cambio va a llegar a tener montos, entre comillas, peligrosos. Por decir algo, va a llegar a tener tasa de cambio de 1.800 pesos. Pregunta, ¿quién se perjudica con tasa de cambio de 1.800 pesos? ¿Los exportadores o los importadores? Los exportadores. Porque siguiendo nuestro con rigor lo que hemos trabajado acá, de que es el índice de tasa de cambio real el que afecta a exportaciones o importaciones, tendríamos lo siguiente. Si la inflación externa es del 2% y la inflación interna es del 2% y la interna es del 5%, y la tasa de cambio nominal, que la medimos, ya saben ustedes, a través del índice de tasa de cambio nominal, disminuye, digamos, un 30%, quiere decir que el índice de tasa de cambio real disminuye, ¿cierto? Y si el índice de tasa de cambio real disminuye, flujo de causalidad, vamos a mostrar acá. Si el índice de tasa de cambio real disminuye, disminuyen las exportaciones y aumentan las importaciones. Y esto puede originar lo que se llama un déficit en balanza comercial. Mucho más lo que se importa de lo que se exporta. ¿Y qué le puede pasar al país? Pues que se puede quedar sin reservas internacionales. Entonces, ¿qué pasa? Que el banco dice, voy a actuar, porque la tasa de cambio es muy peligrosa, es de 1.800 pesos y ya es muy baja. Ahora, aquí decíamos de la curva O a O', que se incrementaban las exportaciones y que se incrementaba el endeudamiento externo y la inversión extranjera. Pregunta, en relación con el desplazamiento de O' a O', ¿por qué sigue aumentando el endeudamiento externo y por qué sigue aumentando la inversión extranjera? Pregunta, ¿por qué sigue aumentando el endeudamiento externo? Porque dado un diferencial de tasas de interés, supongamos que son iguales, tasa de interés interna y externa es igual al 10%, mientras más baje la tasa de cambio, ¿qué le está pasando al dólar, que es la moneda en que nos estamos endeudando? ¿Qué está diciendo aquí el mercado? Se está devaluando la moneda. Que se está devaluando el dólar, baja el precio, aquí lo estamos mostrando, ¿sí? El precio baja en el mercado del dólar, es decir, el dólar se está devaluando y el precio se está revaluando. Pregunta, entonces, ¿en dónde será más barato endeudarnos? ¿En Colombia o en el exterior? Si se está devaluando la moneda en que nos estamos endeudando, que es el dólar, ¿en dónde nos vamos a querer endeudar si la tasa de interés es la misma? Pues en Estados Unidos, en el exterior. Y entonces eso hace que siga habiendo una presión de mayor aumento de oferta, porque ustedes saben que en la medida en que el endeudamiento externo llega al país, lo que hace es incrementar la oferta de dólares. ¿Sí? Ahora, vayámonos a analizar el tema de la inversión internacional o inversión de capitales internacionales, inversión extranjera que llega a Colombia. Si la tasa de cambio cae, ya hemos dicho que eso implica devaluación del dólar, ¿cierto? O lo que es lo mismo, revaluación del peso. Entonces, ¿qué va a pensar un inversionista extranjero cuando en la moneda en que invierte, que ya sabemos que es el peso colombiano, se está revaluando? ¿Va a querer invertir más o va a querer invertir menos? Inviertes en pesos, ¿cierto? Y el peso se está revaluando. ¿Va a querer invertir más o va a querer invertir menos? Va a querer invertir más, porque está invirtiendo en una moneda que se está revaluando. Y si la revaluación que él ve acá es de 900 pesos, como lo estamos mostrando acá, pues puede ser un caso exagerado, pero vale la pena para efectos didácticos. Pues quiere decir que esa persona va a decir, seguramente las fuerzas del mercado van a seguir revaluando el peso, o lo que es lo mismo, devaluando el dólar. Y entonces va a entrar mucho más flujo de capitales por el lado de inversiones internacionales. ¿Qué le toca hacer entonces al Banco de la República? Intervenir, ¿cierto? Y esa intervención es lo que hace que este régimen cambiario que tenemos a partir de 1999 se llama tasa de cambio flexible sucia. ¿Por qué es flexible? Porque aquí actúa demanda y oferta,
pero sucia porque ese gran agente que tiene muchas reservas internacionales, los 46.000 millones de dólares que tenemos hoy, va a intervenir en el mercado cambiario. Con el solo anuncio del Banco de la República de que va a intervenir, ¿qué puede pasar en el mercado cambiario? Las fuerzas van a tender a aumentar la tasa de cambio. ¿Por qué? Porque ya saben los que actúan, digamos, y ahora hablamos más largo de este tema de los especuladores cambiarios. Los especuladores van a saber que la tasa de cambio va a aumentar. Entonces, ¿qué van a hacer los especuladores? Van a entrar con el solo anuncio del Banco de la República que va a intervenir, van a entrar a aumentar la demanda. ¿Por qué? Porque ellos van a querer comprar a 1.800 para vender a 1.900 pesos al mes, ¿cierto? Se van a ganar una buena, van a obtener una buena tasa de ganancia. Entonces, ahí intervienen los especuladores cambiarios, comprando divisas y le ayudan al Banco Central. Pero así no intervinieran los especuladores, ¿qué hace el Banco de la República para aumentar la tasa de cambio? Gráficamente, díganme ustedes qué harían ustedes ahí. ¿Incrementan la oferta? ¿Disminuyen la oferta? ¿O aumentan la demanda? La oferta se puede disminuir a través de ¿qué? A través de control de cambio, ¿cierto? Pero como eso demora meses en dar sus frutos, lo que hace el Banco de la República es aumentar la demanda. Y eso se ve claramente acá, miremos la línea roja, que se entran a transar más dólares porque el Banco Central interviene, pero la tasa de cambio empieza a subir. Supongamos que esta tasa de cambio, a ver, vamos a colocarle letras a estos puntos. Este punto inicial lo vamos a llamar A. Este segundo punto lo vamos a llamar B, donde la tasa de cambio es de 2.000 pesos. La tasa de cambio, el punto A es de 2.900 y en el punto donde la tasa de cambio es de 1.800 pesos lo vamos a llamar C. Y lógicamente cuando interviene el Banco de la República comprando divisas, este punto lo vamos a llamar D. Pregunta, esta es tasa de cambio sub 3 que vale 1.950 pesos. Pero el banco quiere que la tasa de cambio suba a 2.000 pesos. ¿Qué sigue haciendo el Banco Central? Aumentando la demanda. Es decir, hay un efecto adicional, vamos a hacerlo acá, de incremento de demanda. El banco sigue demandando reservas internacionales hasta que la tasa de cambio llegue a la tasa de 2.000 pesos, que es la tasa de cambio que quiere obtener el Banco de la República. ¿Qué pasa en el tema de reservas internacionales para el banco cuando demanda dólares? Se incrementan las reservas internacionales y se incrementa el M1. Y entonces ahí diríamos, recordando el tema monetario, que hay que tener cuidado de por cuánto interviene, ¿cierto? Porque el problema no es aumentar reservas internacionales, el aumento de reservas es bueno para todos los países. El problema que se le puede crear al Banco de la República es que ese incremento de reservas implique mucho dinero en la economía y pueda generar inflación. Por eso es que el Banco de la República tiene la doble función de ejecutar política cambiaria y política monetaria. Porque no puede ser que una entidad maneje política monetaria y otra entidad maneje política cambiaria. Y aquí entramos en este segundo tema de la interrelación entre el mercado cambiario y el mercado monetario. ¿Cómo será ahí la interrelación? ¿Cuándo hay interrelación entre el mercado cambiario y el mercado monetario? ¿Cuando la tasa de cambio está jugando libremente sin intervención del Banco Central? No. Hay interrelación entre el mercado cambiario y el mercado monetario cuando interviene el Banco Central. ¿Por qué? Porque recordemos que todo incremento de reservas, toda compra de divisas por parte del Banco Central implica crecimiento de la base monetaria. Es decir, aquí se ve el efecto de que una operación cambiaria de compra de reservas implica crecimiento del dinero que existe en la economía.
Entonces, si yo le llego a preguntar en un examen, ¿cuándo hay interrelación entre el mercado cambiario y el mercado monetario? La respuesta más sencilla es cuando el Banco Central interviene y al intervenir hace mover la base monetaria, interviene en el mercado de las divisas y al intervenir comprando reservas internacionales, que es lo que estamos diciendo acá, que hace demanda, hace aumentar la base monetaria. ¿Preguntas? Antes de mirar el tema contrario de cuando el banco hace la intervención contraria, es decir, cuando aumenta oferta, miremos, ¿hay necesidad de control de cambios en este régimen de tasa de cambio flexible sucia? Sí. ¿Por qué? Porque adicionalmente a la facultad discrecional que tiene el banco de intervenir en el mercado, pues lo mejor es que trate de evitar de que la oferta se incremente tanto. ¿Cómo hace para controlar la oferta? Pues hace control de cambios. Emite normas de tal forma que sea prohibitivo, entre comillas, traer endeudamiento externo al país. ¿Sí? Y eso lo ha hecho. Hace poco, hace 4 años, teníamos una norma que creaba o creó los depósitos compensatorios entre el costo interno de tasa interna, tasa de interés interna y tasa de interés externa. Inclusive, si ustedes van a leer el régimen cambiario, creo que es el artículo 26, dice que el Banco de la República en las operaciones de endeudamiento externo creará un depósito cuando la empresa colombiana quiere hacer endeudamiento, quiere endeudarse en el exterior. Pero más adelante dice la tasa, el costo o el porcentaje sobre el valor del endeudamiento externo que se aplica actualmente, o que se debe aplicar actualmente es de 0, es decir, no hay depósito, pero la norma está ahí. Miremos ahora el régimen de tasa de cambio flexible sucia, seguimos con el mismo régimen, pero está pasando la situación contraria. Tasa de cambio nominal, cantidad transada, oferta y demanda. Por las fuerzas del mercado, por lo que está ocurriendo con el precio del petróleo, la oferta empieza a disminuir. Por lo que está pasando en el mercado del petróleo, la oferta de exportación empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque no es lo mismo traer, como lo traíamos, 34.000 millones de dólares a estar trayendo 20.000 millones de dólares o menos, como está sucediendo actualmente. Entonces la oferta tiende a contraerse. La inversión extranjera que estaba llegando por el lado del mercado del petróleo también tiende a disminuir. Es decir, hay un efecto de que la tasa de cambio, de que la oferta se retrae y por lo tanto la tasa de cambio sube igualmente. Supongamos que empezamos en 1.900 pesos, en el punto A, pasamos en el punto B a tener una tasa de cambio de 2.500 pesos, punto B, y en el punto C, supongamos, porque se disminuyó la inversión extranjera, pasa la tasa de cambio 2 a valer 2.800 pesos. Pregunta, ¿qué pasa con el índice de tasa de cambio real? Recordemos nuevamente la fórmula del índice de tasa de cambio real. Supongamos que la inflación externa es del 5%, la inflación interna es del 10%, y que el índice de tasa de cambio nominal, como está aumentando, aumenta un 40%.
¿qué pasa con el índice de tasa de cambio real? Aumenta, ¿cierto? Porque aquí por el numerador estaríamos aumentando mal hechas las cuentas un 45%, mientras que el denominador aumenta un 10%. Entonces, si el índice de tasa de cambio real aumenta, se incrementan las exportaciones y disminuyen las importaciones. ¿Sí? ¿Qué deberíamos esperar en Colombia a raíz de esto que está sucediendo en los últimos 2 años? Que efectivamente la oferta aumente por crecimiento de exportaciones y la demanda disminuya por disminución de importaciones, pero no se está dando ese fenómeno. ¿Qué se le recomendaría al Banco de la República? Que interviniera en el mercado haciendo qué? Porque el banco quiere bajar, supongamos, quiere bajar la tasa de cambio de 2.500 pesos. ¿Qué le recomendaríamos al Banco de la República? Que aumentara la demanda o que saliera a vender dólares, que aumentara la oferta. ¿Cómo es que la pregunta? Que si la situación está en que la tasa de cambio está subiendo de 1.900 a 2.500 a 2.800, pudiera ser que subió a 3.500 como pasó en Colombia, o casi 3.500. ¿Qué debería hacer el Banco de la República? Aumentar la oferta. Aumentar la oferta. ¿Y qué es aumentar la oferta? Coger del stock de reservas internacionales, disminuir las reservas para venirlas a vender en el mercado cambiario. Pero el Banco de la República dijo, creo que acertadamente, yo no me voy a meter a disminuir reservas, a quemar reservas internacionales. Si la tasa de cambio tiene que ser de 3.500 pesos, que lo sea. Si la tasa de cambio tiene que ser de 3.800 pesos, que lo sea, pero yo no voy a quemar reservas internacionales. ¿Por qué dijo eso el Banco de la República? Porque ya hay una experiencia histórica de hace 18 años, los países del sudeste asiático, que por defender la tasa de cambio, por hacerla bajar, se pusieron a quemar las reservas, se quedaron sin reservas y los especuladores le ganaron y en lugar de bajar la tasa de cambio, lo que hicieron fue hacerla subir más. Y además porque nosotros, ese monto de 46.000 millones de dólares, que de pronto para nosotros es mucha plata, a nivel de prudencia cambiaria, no es un monto excesivo como para decir que tenemos posibilidad de entrar a quemar reservas internacionales. Entonces, a pesar de que en este régimen de tasa de cambio flexible sucia, vuelvo y repito, que es el que está aplicando Colombia, podríamos decir que para bajar la tasa de cambio, el banco debe entrar a aumentar la oferta. Para bajar la tasa de cambio, el Banco de la República tomó la decisión que no. Y aquí entramos en un tema que tiene que ver con los especuladores cambiarios. ¿Qué hace un especulador cambiario si ve que la tasa de cambio está en 2.500, pero que probablemente sube a 2.800 pesos? Acuérdense que el especulador cambiario, como todo especulador, lo que hace es tratar de comprar barato para vender caro. Entonces, ¿qué va a hacer el banco, el especulador cambiario, en el mercado? Comprar a 2.500 para vender después más caro, ¿cierto? ¿Y qué haría eso? Si supongamos estamos ya en tasa de cambio de 2.800 pesos, ellos van a entrar a demandar divisas y hacen que la tasa de cambio suba más. Digamos que llegue a 3.000 pesos por dólar. ¿Sí? Eso se llama especulación desestabilizadora. ¿Por qué? Porque en lugar de hacer que baje la tasa de cambio por el afán de especular, de comprar barato para vender caro, pues van a hacer que la tasa de cambio aumente más. Pero vuelvo y repito, la idea es que el Banco de la República tomó la decisión de que si la tasa de cambio aumentaba, no iba a intervenir en el mercado cambiario. Inclusive hubo un día en que intervino en el mercado vendiendo, creo que 20 millones de dólares. Al otro día tomaron la decisión de echar para atrás, es decir, no vendieron sino 20 millones de dólares. Porque realmente el problema, vuelvo y repito, no es el tema de intervenir o no, el tema es
que de pronto si le cogen la, ¿cómo se diría en el argot popular? Si la gente le hace el juego al Banco de la República, Le coge el hilo. ¿le coge la qué? ¿La caña? O sea, si le hace el juego al Banco de la República, pues lo que hace el banco es entrar a que el negocio de los especuladores se vuelva más efectivo. Si aplicáramos un control de cambios y la tasa de cambio estaría aumentando, ¿ustedes qué harían por el lado de las exportaciones? ¿Crearían un plazo máximo de giro, un plazo máximo de reintegro o un plazo mínimo de reintegro? ¿Cómo es la pregunta? Si estamos en una situación en que la tasa de cambio está aumentando y queremos hacer, porque el Banco Central tiene esa facultad de hacer control de cambios, y se mete por el lado del plazo máximo de reintegro, plazo mínimo de reintegro, ¿ustedes qué harían para que la tasa de cambio no subiera aumentando tanto, ejecutando un instrumento de control cambiario? Para que no siga ¿Establecerían un plazo máximo de reintegro o un plazo mínimo de reintegro? Un plazo mínimo de reintegro. ¿Por qué? Porque lo que menos necesita el país es que siga, perdón, un plazo máximo de reintegro. ¿Por qué? Porque lo que necesita el país es que aumente la oferta de divisas. Y para aumentar la oferta de divisas se le debe decir al exportador es que tiene que vender e inmediatamente traer los dólares para que se incremente la oferta de dólares. Y así se evita la necesidad del Banco Central de intervenir en el mercado cambiario. Sin embargo, el banco no ha modificado la norma en cuanto al reintegro de las divisas. ¿Por qué? Porque no considera que la tasa de cambio de 2.900 o 3.000 pesos o de 3.500 sea realmente negativa para la economía. ¿Por qué? Porque supone que en la medida en que la tasa de cambio sea muy superior a la que hay ahora, se van a incrementar las exportaciones y eso es lo que requiere el país. Lo que pasa es que tiene que ser una medida consistente en el tiempo de que la tasa de cambio permanezca arriba. Y aquí hay una crítica acerca de este régimen de tasa de cambio que se maneja actualmente. Que como es el mercado el que hace fluctuar la tasa de cambio, hoy podemos tener tasa de cambio de 2.900, creo que estaba ayer en 2.916 pesos. Terminó la tasa de cambio representativa del mercado, que es la misma tasa de cambio nominal de que hablamos acá. Excelente para los exportadores, que fuera de 3.500 pesos o de 4.000 pesos. Pero ruinoso para los exportadores, que de aquí a 2 años la tasa de cambio se cayera a 2.000 pesos. Los quiebra. Entonces, la desventaja de este régimen de tasa de cambio flexible sucia es que independientemente de la facultad que tiene el Banco Central de intervenir en el mercado, existe un riesgo de que la tasa de cambio coja valores que sean indeseables para la economía, fundamentalmente para los exportadores. ¿Y por qué un país tiene que mirar mucho los exportadores y menos los importadores? Recordemos esta ecuación que ustedes trabajaron mucho en el modelo inicial: oferta agregada igual a demanda agregada. Pregunta: ¿es malo que se incrementen las exportaciones para el crecimiento económico? No. Porque si hay incremento de bienes exportables, quiere decir que va a haber mayor presión, entre comillas presión, favorable sobre el Producto Interno Bruto. Es decir, si están creciendo las exportaciones por tasa de cambio, porque la tasa de cambio es muy buena, quiere decir que va a haber mayor crecimiento económico. Y eso necesariamente es muy bueno. Ahora, olvidémonos de las exportaciones y hagamos el análisis por el lado de las importaciones. Supongan ustedes
que la demanda agregada, todas las variables permanecen constantes. ¿Qué pasa si las importaciones aumentan? Y esto es una igualdad, es decir, siempre se cumple. Vuelvo y repito, si la demanda agregada permanece constante y las importaciones aumentan porque se cayó la tasa de cambio nominal, ¿qué le pasa a la economía? Disminuye el Producto Interno Bruto. Es decir, las importaciones, los bienes que se importan del exterior están desplazando la producción nacional. Y eso es perjudicial para el crecimiento económico. Porque eso es decirle a los chinos que nosotros los vamos a volver más prósperos a costillas de que nuestras empresas vendan menos. ¿Sí? Ni más ni menos es eso. Y eso lógicamente no lo podemos tomar como una política económica positiva, sino todo lo contrario, como una política económica negativa.